Hola, soy Adriana González Villalba, soy profesora del Departamento de Biología Celular y Tisular y hoy vamos a hablar del tejido adiposo. Y para empezar, pues, ¿qué es el tejido adiposo? Es un tipo de tejido conjuntivo especializado y como tejido conjuntivo tiene una parte de células y una parte de matriz extracelular. Las células de este tejido se conocen con el nombre de adipocitos. Y en la matriz lo que predomina son las fibras reticulares, es decir, colágena de tipo 3 y además vasos sanguíneos. También puede contener otras células como los fibroblastos y los macrófagos. Hay una diferencia en el porcentaje de tejido adiposo con respecto al peso corporal en la mujer y en el hombre. En la mujer suele haber un porcentaje mayor del 20 al 25% y en el hombre alrededor del 15 al 20%, y además la distribución también es diferente. Esto debido sobre todo a los caracteres sexuales secundarios. Vamos a empezar con un tipo de tejido adiposo que se llama tejido adiposo blanco. En realidad, viéndolo macroscópicamente, no es blanco blanco, sino que se puede observar de un color amarillo dependiendo del consumo que tenga la persona de carotenos en la dieta. Por ejemplo, zanahorias, jitomate, vegetales que tengan colores naranjas o rojos, y bueno, generalmente se ve amarillento. Las funciones de este tejido adiposo blanco son reserva de energía para el organismo, también moldea la superficie, está por debajo de la piel en la hipodermis, puede formar almohadillas amortiguadoras de golpes en las plantas y en las palmas, sirve como un aislante térmico y rellena algunos espacios, sobre todo para sostén estructural, como en el caso de las órbitas, en donde se van a rellenar estos huecos, estos espacios para darle soporte al globo ocular. Y una función importantísima también del tejido adiposo blanco es su función endocrina. Aquí podemos ver en esta parte, observen cómo se ve el tejido adiposo blanco como si fuera una red. Todas estas células que se observan aquí son adipocitos. Este tipo de adipocitos que forman al tejido adiposo blanco se llaman adipocitos uniloculares. ¿Por qué se les llama uniloculares? Porque solo tienen una única gota de grasa. Aquí se observa. Les conocen también por su descripción como célula en anillo de sello. Aquí se ve pues una especie de anillo, ¿no? En la forma en que está en el corte, cómo se ve un adipocito. Puede medir de 50 a 150 micrómetros. Es decir, puede crecer, puede almacenar grasa, bastante grasa y crecer. ¿Qué contiene esta grasa? Esta gota de grasa contiene triglicéridos o triacilgliceroles, y rodeando a esta gran gota de grasa está un filamento intermedio que es la vimentina. Aquí, rodeando aquí. ¿Y por qué vimentina? Si recuerdan, es el filamento intermedio de las células derivadas de mesodermo. Tiene un núcleo desplazado a la periferia, vean, y en su escaso citoplasma tiene también ribosomas.
Y bueno, si observaron en la fotomicrografía anterior, cuando están muy juntos los adipocitos uniloculares formando el tejido adiposo blanco, sucede que cambian de forma, no son tan redondeados como cuando están solitos, tienden a ser poligonales y se observa como si fuera una red. Vean aquí cómo están los adipocitos uniloculares formando el tejido adiposo blanco y hay vasos sanguíneos. No tenemos ahorita aquí una tinción para fibras reticulares, pero en la matriz lo que predomina son las fibras reticulares. Aquí vemos un adipocito y observen aquí el núcleo muy aplanado en la periferia. Igual otro adipocito con su núcleo. Otro más, aquí se ve el núcleo. Otro vaso sanguíneo chiquito, una vénula. Bueno, como ya habíamos adelantado, su localización es sobre todo por debajo de la piel, en la hipodermis, en las órbitas, en la glándula mamaria de mujeres, sobre todo pericardio visceral, también alrededor de algunas vísceras, pero sobre todo ahí en pericardio visceral de manera normal, en glúteos y en la cavidad medular ósea, formando lo que se conoce o parte de lo que se conoce como médula ósea amarilla. Y bueno, esta gran gota de grasa que almacenan está compuesta de triglicéridos o triacilgliceroles. ¿Y de dónde vienen estos triglicéridos? De los alimentos, de lo que consumimos. También el hígado puede sintetizar triglicéridos y mandarlos en partículas de VLDLs, que son proteínas, lipoproteínas de baja densidad. Y el adipocito también puede sintetizarlos en presencia de insulina como respuesta a la insulina, que la insulina es una hormona principalmente anabólica, o sea, de construcción. Aquí está el glicerol, aquí hay un ácido graso y entonces para que se formen los triacilgliceroles o triglicéridos se tiene que juntar una molécula de glicerol con 3 cadenas de ácidos grasos. En el caso de lo que comemos, pues a partir de la glucosa en exceso, digamos, los carbohidratos que consumimos en exceso, primero se guarda la glucosa en forma de glucógeno, pero si aún hay reserva, aún tenemos carbohidratos que guardar, se guardan entonces en forma de triglicéridos. Y bueno, en este esquema les muestro la formación de lípidos, que se llamaría lipogénesis, y la destrucción o degradación de los lípidos. Entonces, bueno, ya habíamos partido de que el adipocito blanco va a tener aquí una gran gota de grasa, adipocito unilocular, por eso se llama así, de triglicéridos, y en presencia de catecolaminas, por ejemplo, noradrenalina, se activa una lipasa sensible a hormona que va a hacer que los triglicéridos se degraden a ácidos grasos y glicerol. Estos ácidos grasos y glicerol van a la sangre, esto es un capilar, van a la sangre, se unen a la albúmina, se transportan en la sangre y bueno, también pueden viajar estos triglicéridos en los kilomicrones, que son estructuras, moléculas que se sintetizan en los enterocitos, en las células del intestino después de que comemos, y en las lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, que son hechas en el hígado y que también contienen triglicéridos. Entonces, una vez
que salen de sangre. La lipasa de lipoproteínas, va a hacer que las lipoproteínas de muy baja densidad se descompongan, o sea, sucede la lipólisis y en ácidos grasos y colesterol. En presencia de insulina, el adipocito toma los ácidos grasos libres y el glicerol para para sintetizar triglicéridos y que queden almacenados. Aquí me faltó comentar que justo la glucosa sería el sustrato para que se produzca glicerol y se puedan hacer más triglicéridos para almacenamiento y como una reserva de energía. Pero no solamente tiene una función mecánica, ¿no? O también de reserva de energía, sino que puede producir hormonas o algunas otras moléculas, el tejido adiposo blanco. De manera normal, el tejido adiposo blanco produce una hormona que es la leptina. La leptina es una hormona de saciedad, es decir, cuando reciben información de que estamos comiendo, de que hay alimento en el intestino, la leptina es liberada a la sangre y va a ir a actuar al hipotálamo para estimular el centro de saciedad, para decir ya no más alimento. También es capaz de producir adiponectina de manera normal, pero si hay obesidad puede cambiar el tipo de hormonas que produce y también cambiar a un fenotipo proinflamatorio, es decir, puede sintetizar moléculas que están relacionadas con la inflamación, con el aumento de la tensión arterial y con la resistencia a la insulina, como en el caso de la resistina. Bueno, ahora vamos a ver el otro tipo de tejido adiposo. Además del tejido adiposo blanco, tenemos otro tipo de tejido adiposo que es el tejido adiposo pardo. Este tejido adiposo tiene la función principal de producción de calor. Es el tipo de tejido adiposo que predomina en los animales que hibernan, porque cuando ya van a despertar, justo se empieza esta generación de calor para que puedan reactivarse. Entonces vean cómo aquí se observan células diferentes a las que habíamos visto, pero con múltiples gotitas de grasa. Ahorita las vamos a describir. Son adipocitos también, pero son totalmente diferentes a los que habíamos visto anteriormente. Se le llama tejido adiposo pardo porque su color un tanto café o pardo se debe a que tiene muchas mitocondrias y dentro de las mitocondrias hay citocromos, que son los que le dan ese color característico. Entonces, más o menos aquí estaría el esquema del tejido adiposo multilocular o tejido adiposo pardo y esta célula que en este caso se llama adipocito multilocular. ¿Por qué multilocular? Porque tiene muchas gotitas de lípidos. Es muy importante mencionar que está mucho más vascularizado el tejido adiposo pardo. Aquí vemos otro esquema de un adipocito multilocular del tejido adiposo pardo, en donde, bueno, para empezar son más pequeños, miden de 10 a 25 micrómetros, tiene múltiples gotitas de grasa, que ya mencionamos, por eso su nombre, multilocular. Tienen un núcleo redondo, generalmente excéntrico, es decir, fuera del centro,
y abundantísimas mitocondrias, que serían estas cafecitas en este esquema. Muchas mitocondrias y por fuera de los adipocitos abundantísimos vasos sanguíneos. Y aquí podemos observar el tejido adiposo a poco aumento, en donde vemos, bueno, si hay tejido conjuntivo alrededor, bueno, fibras. Y pues vemos aquí las células con múltiples gotitas que se pueden observar todavía mejor cuando hacemos un acercamiento, ¿no? a estos adipocitos y los vasos sanguíneos que también hay aquí. Y bueno, ¿dónde se localizan? En realidad, en el adulto ya es muy poca la localización de este tipo de tejido adiposo. En los neonatos sí tiene mayor importancia para conservar justamente el calor, para la producción de calor, la regulación de la temperatura. Tanto en neonatos como en adultos es más o menos la misma disposición, pero evidentemente en adultos es mucho menor. Lo que sí es que se ha relacionado el vivir en un clima extremadamente frío con un aumento también en la cantidad del tejido adiposo pardo. ¿Dónde se localiza? En el cuello, en la región supraclavicular y en el espacio interescápulo vertebral, entre otros, ¿no? También se ha visto alrededor de algunas vísceras, sobre todo en el riñón, es donde más se ha reportado su presencia. Y bueno, ahora, ¿cómo se genera el calor? ¿Cómo le hace este adipocito multilocular para generar calor? Pues hay que recordar un poquito cómo funciona la producción de ATP en las mitocondrias. Porque lo que se hace aquí es que se desacopla la producción de ATP, que se llama fosforilación oxidativa, y en lugar de que se produzca ATP, se va a producir calor o se va a liberar esto en forma de calor. Entonces, bueno, aquí es un esquema de una parte de la mitocondria. Aquí vemos la membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna y tenemos aquí los citocromos que están en la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria y la ATP sintasa en este caso. Entonces, lo que hacen la mayoría de las mitocondrias es hacer que pasen a través de estos citocromos de la cadena de transporte de electrones los protones, el flujo de protones va hacia el espacio intermembrana y allí se quedan, o sea, hay una diferencia de gradiente, allí se quedan porque no pueden regresar otra vez por este mismo lugar. La única proteína, la única enzima que puede regresar a los protones es justamente la ATP sintasa. Y esto es utilizado para que en el momento que atraviesen los protones, le llaman energía protón motriz, esto sea induzca, ¿no?, en la energía necesaria para que sirva esta energía para pegar un fósforo inorgánico a un ADP y se forma el ATP. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa en los adipocitos multiloculares? Bueno, que resulta que hay una proteína que se llama termogenina, es esta, y también le pueden llamar en otros libros proteína desacoplante 1 o UCP1 por sus siglas en inglés. Esta termogenina lo que va a hacer es, sí tiene la capacidad de regresar a los protones hacia la matriz. Y entonces esto hace que compita con la sintasa de ATP. Entonces, en lugar de que se regresen por la sintasa y se produzca ATP, se regresan por esta termogenina hacia la matriz,
sin síntesis de ATP, con lo que en lugar de ATP lo que va a suceder es generación de calor y pues básicamente esto es lo que sucede en las mitocondrias de este tipo de adipocito. Se activa sobre todo a través de terminaciones nerviosas simpáticas, este mecanismo, ¿no? Bueno, la homeostasis energética, nada más voy a mencionarla brevemente como una correlación fisiológica que tiene que ver con tejido adiposo, porque como ya mencionamos, el tejido adiposo es capaz de secretar eh, leptina, que es una hormona de saciedad que va a enviar vía sangre hasta el hipotálamo y va a estimular la saciedad, es decir, que ya, pues ya no sigamos ingiriendo alimento. Por otra parte, en el intestino y en el estómago también se produce grelina para aumentar el apetito, ¿no? Esto también es compensado o es antagónico, digamos, el péptido YY que se produce en presencia de comida, sobre todo en el intestino, para inhibir el apetito también. O sea, el péptido YY por un lado y la leptina por otro lado van a liberarse a la sangre para estimular la saciedad en el hipotálamo. Y bueno, esto también está relacionado, la leptina está relacionada también con el aumento en la secreción de algunas otras hormonas de la hipófisis, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Entonces, bueno, esto es mucho más complicado, pero bueno, juega un papel importante el tejido adiposo. Bueno, aquí les pongo este esquema para que puedan observar de dónde vienen o cuál es el origen de los adipocitos. Vienen de una célula mesenquimatosa, que puede diferenciarse a adipoblasto, luego a preadipocito y allí todavía puede diferenciarse o a un preadipocito blanco y que luego será un adipocito ya maduro, blanco o unilocular, o a un preadipocito pardo que finalmente será un adipocito pardo o multilocular. Pero también se ha visto que esta célula mesenquimática da origen al linaje miogénico, es decir, a las células que posteriormente van a formar el músculo esquelético, es decir, dan origen a los mioblastos que luego se van a juntar para formar miotubos que finalmente serán unas células musculares. De este linaje también puede haber progenitores que se comprometen para ser preadipocitos pardos y adipocitos pardos. Otra cosa que está en investigación, pero también se sabe ya, que el adipocito blanco puede convertirse, puede diferenciarse a adipocito pardo y al revés también. El adipocito pardo en algunas condiciones puede llegar a ser también un adipocito blanco. Como les comentaba, en lugares donde hace mucho frío, se ha visto que aumenta la cantidad de adipocitos pardos. Y también está en estudio, aunque en este esquema no aparece, un intermedio, ¿no? Entre adipocito blanco y adipocito pardo, que le llaman adipocito beige o también recibe otros nombres, pero que todavía también está en estudio sus funciones y demás. Y bueno, como parte de una correlación clínica de tejido adiposo, vemos a la obesidad. Bueno, aquí habría que considerar que eh, la acumulación de tejido adiposo tiene que ver casi siempre con lo que comemos
las calorías que consumimos y lo que gastamos de calorías, es decir, cuánta actividad física tenemos. Entonces, si llevamos una dieta no solo alta en grasa, como dice aquí, pues también alta en azúcares. Si llevamos una dieta con exceso de calorías y no se compensa con el gasto energético, la balanza se va a ir a que tengamos mayor reservas, ¿no? Que vayamos reservando más en el tejido adiposo y acumulación de grasa. Los adipocitos generalmente lo que hacen es hipertrofiarse, es decir, la célula puede almacenar muchos más triglicéridos y se hace más grande. Es una obesidad hipertrófica, es decir, no siempre o casi no se da la mitosis de los adipocitos. Sí puede haber obesidades por mitosis, pero lo más común, digamos, es que sea el almacén de grasa lo que hace que los adipocitos sean más grandes y que el tejido adiposo ocupe más espacio, ¿no? Haya acumulación de grasa. El hecho de que suceda esto, el acúmulo de grasa, hace que las adipocinas que habíamos mencionado anteriormente cambien, que en lugar de que se esté produciendo de manera normal, como está aquí, la leptina, la adiponectina, que se genere inflamación crónica en el tejido adiposo, que estén produciéndose citocinas proinflamatorias y que entonces eso lleve a pues que se produzca más resistina, lleva a resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, porque se ha visto que las personas que tienen obesidad suelen tener también mayor producción de leptina, lo cual es un poco paradójico porque se supone que la leptina tendría que ocasionar saciedad para que ya no se coma más, pero ahí sucede esto que se llama resistencia a la leptina. Entonces, aunque haya mucha leptina, no hace el efecto deseado. Lipotoxicidad, que eso es daño, ¿no? A algunos órganos, sobre todo se relaciona con problemas cardiovasculares, pero también con problemas en hígado, con problemas en riñón. Dislipidemia, que tiene que ver con colesterol alto en sangre o con hipertrigliceridemia, o sea, aumento de triglicéridos en sangre. Fibrogénesis, o sea, fibrosis en algunos órganos, y deficiencia de células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina. Entonces, todo esto se va dando en años, en años de malos hábitos, y pues al final la obesidad está asociada con tumores, con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con mayor riesgo de diabetes mellitus de tipo 2 y con enfermedad hepática. Y bueno, pues esto sería un panorama como correlación clínica del tejido adiposo. También hay que tomar en cuenta que no todas las personas tienen obesidad porque estén consumiendo mucha comida o porque tengan un poco gasto de energía, porque no hagan ejercicio, ¿no? También hay otras condiciones que se deben considerar en el diagnóstico, como algunas otras enfermedades que están asociadas a esto, ¿no? O sea, hay alteraciones genéticas, hay algunos tipos de predisposición, ¿no? Genética también a la obesidad. Hay algunos síndromes como el síndrome de ovario poliquístico que se relaciona con mayor riesgo de obesidad también y mayor riesgo de resistencia a la insulina. Entonces, bueno, siempre hay que evaluar correctamente y no asumir que el paciente obeso siempre es una persona que no hace ejercicio y que come mucho, porque no siempre es así. Y bueno, con esto terminamos
esta clase de tejido adiposo. Gracias por su atención.